Gloria al Señor. En esta mañana queremos darle toda la gloria al Señor. Cantábamos y quisiéramos cantarlo un momento otra vez aquí a capela. Que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti. Señor, tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú eres el Dios de nuestra salvación. Oh Señor, gracias Señor por el don, la salvación que te pertenece a ti, Señor, y que nos ha sido concedida en Cristo Jesús, mediante la obra redentora que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. En el nombre de Cristo Jesús, tú eres Dios. En esta mañana hemos experimentado un moverse de Dios de una manera distinta a la que pudiéramos nosotros considerar y planificar cuando nos preparamos para el culto, y pudiéramos decir que las cosas que menos uno se espera que ocurran han ocurrido en esta mañana. Pero quiero decirles una cosa, eso no se limita a esta mañana. Yo tenía una palabra preparada para el día de hoy y ayer el Señor la cambió completamente. Y esas son las cosas que Dios hace de repente, porque el Señor quiere tratar con nuestra necesidad. Y es que a través de las Escrituras podemos apreciar un trato de Dios consistente con su plan y propósito para el cual hemos sido creados. Y como de hecho, cuando leemos la primera pregunta del Catecismo Menor de la Confesión de Westminster, dice que el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y de gozar de Él para siempre. Ese es el fin principal, ese es el propósito de Dios para el hombre, de glorificar a Dios y de gozar de Él para siempre. Y es que Dios está centrado en su gloria, en su propia gloria, y al mismo tiempo nos da la libertad para tener nuestro deleite y expresar nuestra pasión en Él mismo. Ese gozo apasionado y deleite que nosotros disfrutamos, que proviene de Dios, es lo que el Dr. John Piper describe en su libro Deseando a Dios, el cual altamente lo recomiendo, Deseando a Dios. Y el Dr. John Piper, en el año 1985, él utilizó una terminología que fue bastante controvertible en ese momento, porque parecía una contradicción, pero cuando él lo explica en la manera que lo voy a citar, el hedonismo cristiano, parecen dos cosas totalmente opuestas, antepuestas una de la otra. Pero el hedonismo cristiano es la convicción de que el objetivo final en el mundo es la gloria de Dios y nuestro deseo más profundo de ser feliz. Y la gloria de Dios y nuestra felicidad son uno. Y son lo mismo, porque Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Dios no solo es la fuente suprema de satisfacción para el alma humana, sino que Dios mismo es glorificado por nuestra satisfacción en Él. Y por lo tanto,
Nuestra búsqueda de esa satisfacción en Dios es nuestro gozo en Él. Y eso es esencial. Esa es una pasión que nos consume. Entonces, en ese contexto, el término hedonismo cristiano. Pero ¿qué ocurre cuando perdemos la perspectiva acerca de la gloria de Dios? ¿Qué ocurre cuando damos a Dios por sentado? ¿Qué ocurre cuando nos enfocamos en el deleite y no en la gloria? ¿Cómo es el trato de Dios entonces? Y de nuevo las Escrituras muestran a un Dios consistente en su trato con su pueblo en lo que confiere a propósito y plan. ¿Qué ocurre cuando el pueblo se descarrila del plan y del propósito de Dios? Yo les puedo decir que recuerdo el día de mi boda, hace 28 años, y al final de la ceremonia, los ministros que estaban presentes en la ceremonia pasaron adelante para orar por nosotros, afirmarnos y bendecir nuestra unión. Y entre esos ministros que estaban afirmándonos estaba uno de los que estaba oficiando la ceremonia, que happens to be mi suegro, el papá de Iva. La boda nuestra la oficiaron nuestros padres, el papá de Iva y mi papá. Y en ese clamor y en esa oración delante del Señor, y en esa afirmación, vino una exhortación y una advertencia, escuchen esto, a no caer en distracciones del propósito y visión de Dios. Y unos años más tarde él murió y poco él sabía de la cantidad de distracciones que íbamos a tener. Y más aún del peligro que corríamos y las consecuencias que sufriríamos por causa de tan solo habernos distraído. Y en el pasaje que vamos a considerar en esta mañana, veremos que el pueblo de Israel no solo se distrajo, sino que le dio totalmente la espalda a Dios. Y eso era un patrón en el que, al igual que nosotros, el pueblo de Israel reincidía una y otra vez. Entonces vemos que Dios, en su infinita misericordia, levanta profetas en medio de su pueblo para amonestarles por haber pecado contra Dios, exhortándoles a echar a un lado los dioses ajenos y la idolatría, y recordarles que toda criatura se postre, te adore, que toda nación se postre a ti, Señor, porque tú eres Dios. Tremendo. Y es que cuando nos distraemos del propósito y plan de Dios, corremos el peligro de caer en la cotidianidad religiosa. Tomamos a Dios a la ligera. Comenzamos a hacer concesiones a los deseos de la carne y a los principios que Dios nos muestra en su palabra. El fervor hacia el Señor que una vez teníamos, ¿verdad? Se vuelve un corazón frío e indiferente. Nuestros corazones se desensibilizan ante lo que la palabra nos dice y comenzamos a buscar otras respuestas por otros medios. Y ahí es cuando Satanás se aprovecha. Y caemos en pecado de cualquier tipo. Comenzamos a racionalizar y justificar nuestras acciones. Y citando al apóstol Pablo, con la conciencia cauterizada, no nos damos cuenta de que andamos por el camino equivocado hasta que es demasiado tarde. Hasta que es demasiado tarde y nos encontramos atados y en situaciones tan complicadas que parecen que no hay solución para ellas. ¿Cuántos de ustedes se pueden identificar con eso? Y entonces en la desesperación nos hallamos atados y en la desesperación nos acordamos de Dios o pensamos en Dios, pero nuestra situación es tan compleja y tan difícil y nos hemos enredado tanto que parece que Dios no nos escucha. Y es que Dios está tratando en lo más profundo de nuestras vidas. Así que el llamado de Dios para cada uno de nosotros es a volvernos a Él
Y de ahí el título de este mensaje, volviéndonos a Dios. Y para eso les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3 está en el Antiguo Testamento, es el libro, un libro poético que le sigue al libro profético de Jeremías. Lamentaciones capítulo 3. Y el libro de Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías y es un libro que está estructurado en 5 poemas independientes unos de otros. Pero todos tienen una unidad de tema. Todo tiene que ver con el lamento, y de ahí la palabra lamentaciones, ¿verdad? El lamento por la caída de Jerusalén. Y esa caída de Jerusalén la describe el propio Jeremías en los capítulos 39 y 52, para el beneficio de los que están tomando notas. Pero vamos a resumir por cuestión de tiempo, ¿verdad? En capítulos 39 y 52 de Jeremías describe la caída de Jerusalén. Eso ocurrió durante los tiempos en que Israel estaba cautiva de Babilonia. Y Sedequías, rey de Judá, se había sublevado contra Nabucodonosor. Y se formó una guerra que duró unos 18 meses. Y en 18 meses los babilonios vandalizaron, invadieron, quemaron y finalmente destruyeron la ciudad de Jerusalén. Y muchos de sus habitantes terminaron asesinados, otros fueron esclavizados y otros se exiliaron y otros fueron hacia Egipto. Pero la razón por el gran lamento del pueblo era que ellos, el pueblo de Israel, vivía bajo la presunción de que primero de que Jerusalén sería inviolable, de que es una ciudad santa y de que nadie sería capaz de ir a invadirla y destruirla. El templo de Jerusalén nunca sería destruido porque Dios estaba presente y estaba con ellos siempre. Dios hasta el presente estaba con ellos en las batallas. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que ellos dieron a Dios por sentado. Ellos lo tomaron a la ligera. Ellos tomaron a Dios. Ellos utilizaron todas esas cosas y dieron a Dios por sentado. Y empezaron a hacer concesiones a la carne. Y empezaron a irse en pos de otros dioses. Que después de todo Dios está de parte nuestra. Dios siempre va a venir a nuestro rescate, ¿verdad? ¿Y quién se hubiera imaginado? ¿Quién se hubiera imaginado? Un pueblo que empezó a confiar en sus propias fuerzas. Y los versos del 1 al 20, ¿verdad? Quiero que notemos que este capítulo tiene 66 versículos, pero no lo vamos a leer todos así, ¿verdad? Por cuestión de redimir el tiempo. Pero los versos del 1 al 20 habla acerca de cuán severo fue el pueblo. Vemos las consecuencias del pecado y la severidad del sufrimiento del pueblo. Y leemos el versículo 1, dice: yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de su enojo. Está el profeta diciendo que yo soy testigo de la ira de Dios sobre su pueblo por haberle dado la espalda. Entonces, luego enumera, y vamos a ir enumerando, no lo vamos, ¿verdad? Si me pueden seguir con la lectura, pero vamos a irlo enumerando. En el versículo 2 dice que lo llevó al pueblo en tinieblas. Luego el versículo 3 dice que contra el pueblo se volvió, o sea que hubo castigo. El versículo 4 habla de la fragilidad de salud. La salud empezó a quebrantarse. Dice que hizo envejecer mi carne y quebrantó mis huesos. Todo le salía mal. Era contrario, había contrariedad, había amargura, había esclavitud, versículo 5, había tinieblas, había oscuridad, habría prisión, estaba en cadenas, versículo 7.
Y en el versículo 8 leemos: aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. En otras palabras, el sentimiento era de desolación. Era un sentimiento de abandono. No solamente eso, sino que había un sentimiento de que los enemigos se burlaban de ellos, sentía vergüenza. Era un cuadro muy triste. Era un cuadro sombrío. Era un cuadro tétrico. Por todas partes devastación. Donde lo que predominaba era la desesperanza y la incertidumbre. ¿Te has sentido alguna vez en desesperanza? ¿Te has sentido alguna vez en incertidumbre? ¿Has sentido que las circunstancias alrededor te echan para abajo y que no tienes salida? Este pasaje está escrito, describe lo que sufrió el pueblo de Israel a consecuencia de su pecado, las consecuencias que ocurrió. Y estos primeros versículos describe cómo el pesar que le causa, el dolor que le causa. Versículos 15 al 18 leemos: me llenó de amargura, me embriagó de ajenjos, mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y yo dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Parece que Dios no escucha. ¿Dónde estás tú, oh Dios? Pero en medio del silencio, Dios está obrando. En medio del silencio, Dios está trabajando. Y el trato de Dios con la nación de Israel, de igual manera el trato de Dios con su iglesia, y de igual manera el trato de Dios con cada uno de nosotros individualmente. Dios está tratando de adentro hacia afuera. Dios está tratando con su pueblo. Dios es soberano y no es coincidencia ni casualidad que esta semana nuestra nación experimentó, atestiguó a través de todos los medios los eventos que ocurrieron, de los cuales todos sabemos. La misma nación que ha dado a Dios por sentado. La misma nación que ha tomado a Dios a la ligera. Y la misma nación que Dios tiene, lo que Dios tiene que tratar y humillar, quebrantar. Dios está obrando. Fíjense que en el versículo 19, escuchen esto, dice: comienza a ver un avance. Hasta ahora veíamos en los primeros versículos a los cuales hacíamos referencia, esa aflicción, esa descripción de la aflicción, pero era un tono como de protesta, como de queja. ¿Por qué me tiene que pasar estas cosas? ¿Por qué? O como de incertidumbre. Y el dolor era real, la desolación era real, pero el corazón no estaba ahí, no estaba alineado. Y aquí comienza Dios a tratar con el corazón de su, ¿verdad? Del profeta primeramente. Vemos la expresión. Primero dice que mis dientes, se llenó de amargura mis dientes, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Y aquí dice el versículo 19: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, y del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi
corazón, por lo tanto esperaré. Notemos que el versículo 15 dice que me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Y ahora en el versículo 19 habla acerca del ajenjo y la hiel. Y el ajenjo es una hierba amarga que al mismo tiempo tiene atributos medicinales. Se le conoce también como hierba santa, se le conoce también como artemisa o ajorizo. Mientras que la hiel es una secreción del hígado, el animal que se extrae, de la cual se extrae una droga para adormecer los sentidos. Y ambas, la hiel y el ajenjo, representa amargura. Y en la palabra, en varios lugares menciona ajenjo beberás, ajenjo y miel y hiel. ¿Verdad? Le daré a comer ajenjos y le daré a beber aguas de hiel. Está hablando, está asociando esa amargura como consecuencia de la idolatría. Dice Juan Calvino que el hombre es una fábrica de ídolos. Y todo lo que viene a tomar el lugar de Dios es un ídolo en nuestras vidas. ¿Cuáles son tus ídolos, oh pueblo? Tu prestigio. Quizás los ídolos no son ídolos de estatuas, pero quizás tus ídolos es como tú luces, o quizás tus ídolos es tu chequera, o cuánto dinero tienes en el banco, o quizás tus ídolos es quedar bien con los demás, o quizás tus ídolos es la atención, tener la atención de los demás, o quizás tus ídolos es tu familia, el bienestar de tu familia, o tu casa, o tu jardín. Cualquier cosa que viene a tomar el lugar de Dios es idolatría. Pero fíjense lo que dice el versículo 21. Dice, recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Entonces está empezando a Dios a tratar con el corazón. Está empezando a crear un corazón más dócil. Nosotros somos iguales, nosotros damos rienda a la carne, nos metemos en serios aprietos y queremos salir de nuestra situación inmediatamente. Nos desesperamos, ¿verdad? Y nos pensamos que y realmente no tomamos en consideración que si nos tomó tiempo enredarnos, nos va a tomar tiempo desenredarnos. Y vemos que Dios va cambiando nuestro corazón hacia un verdadero arrepentimiento. Y es en esa condición que podemos, escuchen esto, traer memoria a aquella obra que Dios comenzó en cada uno de nosotros. Fíjense los versículos 21 al 30. La línea de pensamiento se va tornando en una apelación al atributo de Dios misericordioso que extendió sus misericordias en el pasado hacia el pueblo de Israel. Hasta ahora hablaba de que me olvidé. Mi alma se alejó de la paz y me olvidé del bien. Y ahora, versículo 22, dice, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque Dios es quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es un Dios inmutable? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es un Dios que nunca cambia? Salmo 89 dice, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria su fidelidad con mi boca. Y aquí al principio del capítulo 3, la cantidad de lamentos y quejidos por dolor. Sin embargo, los versos ya 28 y 29 comienza a guardar silencio y reconocer que Dios está detrás de todo esto.
Y aún notemos en los versículos 21 y 24 que dice, por tanto en Él esperaré. Y luego los versículos 25 y 26 habla de esperar en Dios y en silencio. Y en el versículo 29 el matiz cambia de una condición de desesperanza total a la posibilidad o potencial de una esperanza. Recuerden que se siente solo y calle porque Dios es quien lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Y la esperanza es lo último que se pierde. Es como que en medio de la destrucción total y existente, Dios nos recuerda y Dios te está recordando quién es Él. Dios misericordioso, Dios fiel, Dios que nos ha dejado herencia. Mi porción es Jehová. Nos recuerda su benignidad, Él es bueno. Nos recuerda que de Él viene la salvación. Dios entonces comienza a consolarnos en su gozo y en su júbilo cuando ponemos nuestra esperanza en Él. Entonces nos damos cuenta de lo que dicen los versículos 33 y 36. ¿Verdad que vamos rápido? Versículos 33 al 36 dice, porque el Señor, comenzado desde el 31, porque el Señor no desecha para siempre, porque si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra. Torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo. Trastornar al hombre en su causa. El Señor no lo aprueba. ¿Saben lo que es eso? Cuando tú estás en medio de la aflicción, aunque hayas pecado, aunque en tu debilidad, ¿verdad? Hayas hecho concesiones a la carne, aunque como nación, hablando a nivel de nación, le hayamos dado la espalda a Dios, Dios sí va a afligir, porque el padre que ama a su hijo le castiga. Dios sí va a afligir, pero escucha esto, Dios, el Señor, no desecha para siempre. Él aflige, pero al mismo tiempo se compadece según la multitud de sus misericordias. ¿Saben una cosa? Es que no podemos comprender la magnitud de la envergadura del amor de Dios y de la misericordia de Dios que Él ha extendido hacia cada uno de nosotros. No está en los planes de Dios encapricharse con nosotros, castigarnos por meramente castigarnos. La aflicción ocurre por causa de un trato de Dios para con nosotros que se torna en una vida transformada a la imagen de Dios. Entonces vemos el versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo vano y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. En otras palabras, dejemos de quejarnos por lo que nos está pasando. Deploremos y arrepintámonos de nuestro pecado. La realidad es que el Señor no retarda su promesa. Como dice en 2 de Pedro 3:9, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Verdad? Romanos
2:4 que habla de la benignidad de Dios, porque Dios es tan bueno que Él cautiva nuestro corazón y Él nos conduce a arrepentimiento. Tú no puedes producir arrepentimiento por tu propia iniciativa. Tú produces arrepentimiento por causa del amor de Dios que te ha cautivado, por causa de la misericordia que son infinitas, que son nuevas, que se renuevan cada mañana, y porque Dios es fiel a su pacto y a su misericordia. ¿Vemos el trato de Dios hasta ahora? Vemos que Dios desea, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay solo un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti. Señor, tú eres Dios. Hemos visto el trato de Dios hasta ahora. Primero, hemos pecado contra Dios. Dios trae castigo y aflicción por causa del pecado. Y en ese castigo y aflicción Dios trata con nuestra necesidad. Y Dios nos recuerda, escuchen esto, aquellas vivencias de su gracia y misericordia en nuestro pasado. Dios nos consuela con su gozo y júbilo. Dios nos muestra su esperanza y Dios pone arrepentimiento. Lo voy a repetir. Hemos pecado contra Dios. Dios trae castigo y aflicción por causa del pecado. Dios trata con nuestra necesidad. Dios nos recuerda aquellas vivencias o experiencias de lo que hemos vivido, de la gracia y misericordia de Dios extendida hacia nosotros en el pasado. Estamos hablando de la misericordia pasada. Pero Dios nos consuela con su gozo y júbilo cuando nosotros pensamos en las misericordias de Dios que hemos de proclamar perpetuamente, de generación en generación, esa misericordia con la que Él nos alcanzó. Nos da gozo y júbilo, aún en medio de las circunstancias. Y luego al final les voy a mostrar qué tal fue esa circunstancia de la nación de Israel, la magnitud de la envergadura. Pero Dios nos muestra su esperanza. Nos da júbilo, nos da gozo, pero nos da esperanza. Lo que Tito llama, lo que en la epístola a Tito, el apóstol Pablo habla de la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso es que cuando se muere un ser querido nuestro que está en Cristo Jesús, lo que es para nosotros esperanza, para esa persona es una realidad. Entonces en ese quehacer Dios pone arrepentimiento. Pero hay un llamado fundamental a examinarnos y a rendirnos total e incondicionalmente a Él. Y el versículo 40. Fíjense. Versículo 40 dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Eso es un llamado a examinar nuestros corazones. Eso es un llamado a volvernos a Dios. Es un llamado a entregar nuestro corazón a Dios. Es un llamado a abandonarnos totalmente a Él. Cuando levantamos nuestras manos, nos estamos abandonando, nos estamos poniendo nuestra dignidad, lo estamos poniendo, echando a un lado y estamos abandonándonos hacia Dios. Y el que nos ve nos dice que están locos levantando las manos. Estamos levantándonos a Dios de los cielos. Estamos reconociendo que Él es el verdadero Dios,
que toda nación te adore. A ti, Señor, tú eres Dios. Y por consiguiente es un llamado a adorarle a Él. Se necesita un quehacer de Dios en medio de la aflicción. Fíjense que comenzó todo con una aflicción, expresión de la aflicción en queja, un lamento, pero en queja, en un tono de queja. Y Dios comienza a tratar con el corazón del individuo. Dios comienza a tratar con el corazón de la nación. Dios comienza a tratar con el corazón de la iglesia. A sensibilizarnos y a recordarnos de dónde Él nos sacó. Y a recordarnos que Él nos rescató. Pero todo se vuelve hacia Él. Y entonces, en los versículos del 42 al 54, el autor vuelve a recapitular en su lamento. Porque recuérdense eso, su situación no ha cambiado. La situación de la nación no ha cambiado. Pero ya en un espíritu distinto. En un espíritu no de queja ni protesta, ni que yo me lo merezco todo, como al principio, sino que ahora su situación y sus circunstancias, que aunque en sí no han cambiado, la condición de su corazón sí ha cambiado. Entonces el versículo 42 está como recordando que nosotros nos hemos rebelado, fuimos desleales. Tú no perdonaste, nos castigaste por eso, ¿verdad? Desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste, te cubriste. O sea, cuando dice no perdonaste es que ese que no les libró de las consecuencias en ese momento. Es lo que quiere decir. No es que no perdonó, punto, para condenación eterna. No, está hablando de que no perdonó en ese momento que... Antes tú dabas por sentado de que yo te iba a librar y tú podías hacer lo que tú quieras porque de como quiera que sea yo iba a estar contigo. Pero ahora te voy a dejar y voy a permitir que todo esto te ocurra. Eso es lo que está implícitamente diciendo. Y dice, nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros, asolamiento y quebranto. Ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Marquen ese versículo, porque vamos a hablar de eso. Mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio, hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Decíamos que 4 veces habla de esperar en Él. Y eso es un esperar. Y en ese versículo 50 es el versículo clave de esta nuevo matiz de cómo está el corazón del profeta cuando lo está expresando. Antes era en una queja y mirándose a él mismo, pero ahora es en un lamento, pero en espera. Hasta que Dios mire y vea desde los cielos. Y el versículo 51, junto con el versículo 48, mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. La hija de mi pueblo, la hija de mi ciudad. Versículo 52, mis enemigos dieron caza como ave, sin saber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza. Y yo dije, muerto soy. La hija de mi pueblo, las hijas de mi ciudad. Habla del dolor que le causó la destrucción de Jerusalén, la ciudad santa. Pero vemos que Dios, la hija de mi pueblo, las hijas de mi ciudad, se refiere a Jerusalén. Pero vemos cómo Dios va obrando en el corazón y produciendo la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mientras más nuestro corazón se va cautivando por lo de Dios, más aumenta nuestra fe. Y esa fe nos levanta y nos remonta por encima de las circunstancias. Es el mismo Espíritu de Cristo. Podemos ver aquí en el Antiguo Testamento el mismo Espíritu de Cristo obrando aún en el Antiguo Testamento. Es el atributo del Dios que nos redime, que nos perdona,
que nos restaura de adentro hacia afuera, aunque de repente nuestros ojos solamente vean desolación. Habla de las misericordias del pasado y la esperanza futura. Y es entonces, y solo entonces, que podemos clamar a Dios y saber con certeza de que Él nos escucha y atiende nuestra súplica. Versículos 55 al 58. Fíjense todo lo que el profeta está clamando aquí. Dice: invoqué tu nombre desde la cárcel. ¿Y qué hizo Dios? Versículo 56. Oíste mi voz. Versículo 57. Te acercaste en el día que invoqué y dijiste: no temas. Versículo 58. ¿Qué hizo Dios? Abogaste, trajiste defensa, redimiste mi vida. Qué tremendo. La obra de Dios. Ese es el Dios que luego de su trato con cada uno de nosotros Dios es tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me oye, pero tan cierto que cuando Él me habla yo le puedo escuchar. El pueblo que no tiene a Dios, o que es rebelde, que está inmerso en su pecado, y aunque esté sufriendo la desolación, consecuencias de su pecado, enredado, necesita un trato de Dios de esta manera para que pueda entender su necesidad, y en esa necesidad poder rendirse y volverse a Dios. Y entonces ese clamor a un Dios que viene a rescatarnos, entonces ahora podemos clamar a Dios por nuestro rescate y por la justicia sobre nuestros enemigos. Versículo 59, defiende mi causa. Versículo 64, dales el pago según la obra de sus manos. Versículo 65, tu maldición caiga sobre ellos. Versículo 66, persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová. Entonces vemos aquí la trayectoria. Ya terminando, resumiendo, consideremos lo siguiente. El trato de Dios que hemos visto en Lamentaciones 3 para con su pueblo escogido por medio de la aflicción es con el propósito de restaurar y llevar a la finalidad de Dios para con los hombres, que es de traer gloria y nuestro deleite y gozo en Él. Consideremos que el mismo trato de Dios que hemos visto en Lamentaciones 3 para con su pueblo escogido, también ocurre con su amada iglesia, por la cual Cristo Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Consideremos que el trato de Dios que hemos visto en Lamentaciones 3 para con su pueblo escogido es con el propósito de fortalecer la fe, la esperanza en las promesas de Dios, porque vivimos por fe y no por vista. Consideremos que Dios es fiel, y aun con la nación de Israel Dios ha sido fiel. Dios ha mostrado su fidelidad, aunque pasaron generaciones y siglos y milenios. Si no, consideremos esto: la nación de Israel estuvo
cautiva de Asiria, luego de Babilonia, luego de Persia, luego de Grecia o de los helenistas, luego de los asmoneos, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando los macabeos quisieron entrar? Judas Macabeo quiso entrar al templo para restaurar el templo y había un emperador que se llama Antioquio que les prohibió, y de ahí que los judíos celebran el Hanukkah en el periodo intertestamentario. Luego Israel tuvo un tiempo de 80 años de independencia, pero en el año 63 antes de Cristo hasta el año 313 después de Cristo, todos esos años estuvo cautivo por el Imperio Romano. Y luego vino el Imperio Bizantino. Y luego vino la invasión persa, donde después el reinado árabe. Luego vinieron las cruzadas. Y luego vinieron lo que se llama los mamelucos. Luego los turcos. Y luego, ya en el año 1917 del siglo pasado, Inglaterra. Y luego, estando Inglaterra teniendo sobre Israel, en el año 1923, el terreno que es de Israel se lo dieron a Palestina. Entonces Israel, ya el nombre de Israel desapareció del mapa y era Palestina hasta el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, que vino el Estado de Israel. Israel fue una nación independiente, soberana, con el nombre de Israel otra vez. Pero esto nos muestra que los tiempos de Dios son los tiempos de Dios. Y Él cumple sus promesas en su perfecto tiempo. Pero en la trayectoria Dios va transformando y va fortaleciendo nuestros corazones. Y también nos muestra que es a Dios a quien tenemos que rendir cuenta siempre. Podemos creer una mentira. Podemos creernos que somos autosuficientes. Nos podemos creer que hasta aquí, si Dios ha estado hasta aquí conmigo, yo puedo hacer lo que me parezca, porque como quiera va a hacerlo. Es una mentira. Podemos aparentar lo que no somos, pero Dios no puede ser engañado. Y también nos muestra que es a Dios a quien hemos de rendir cuenta siempre, ¿verdad? Nos muestra el propósito redentor y restaurador de Dios por medio de la aflicción. Mientras tanto, en medio de la aflicción, Él pone un canto de alabanza, gloria y honra. Escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Dios. Dios es el que nos vuelve a Él. La obra es de Él, volviéndonos a Dios. Versículo 40, un cántico que dice: escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios.